Bueno, vamos a ver la lección esta mañana, esta lección, la encarnación. Por supuesto que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado. Vamos a ver la verdad central de este tema. La verdad central es la que sigue, el propósito de Dios en la encarnación, ¿qué fue? Fue revelarse a través de Cristo. De hecho, Cristo le dijo una vez a sus discípulos: el que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. ¿Ah? Entonces, ese fue el propósito de la encarnación, porque no podríamos entender a Dios nosotros, no hubiésemos podido tener el privilegio de conocer a Dios si no fuera a través de Jesucristo. Entonces Jesucristo tuvo que, por eso dice Filipenses, que se humilló, dice, siendo Dios, se humilló. Y dice hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces él tuvo que tomar forma humana, que en otra parte el apóstol Pablo dice, siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces, a través de la encarnación, Dios está revelando a nosotros en Cristo Jesús. Esa es la verdad central. Y el versículo clave, hermanos, lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, vamos a ver si lo podemos repetir 2, 3 veces con todo y lo que es la cita bíblica. 1, 2 y 3. Mire lo que Juan encierra en paréntesis ahí, dice, y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Y dice, gloria como del unigénito del Padre. Y termina diciendo, lleno de gracia y de verdad. Muy bien, ese es el versículo clave de nuestra lección. Y vamos a ver algunas cositas aquí de la introducción del tema. El nacimiento de Jesús, hermano, fue un evento crucial en la historia de la humanidad. Es un evento crucial. ¿Por qué fue tan crucial este evento del nacimiento de Cristo? Que nuestro calendario a partir de ahí es que marca el inicio de un antes y claro de un después, ¿verdad? Porque vemos en el antes, dice antes de Cristo, y luego dice después de Cristo. O sea, fue tan crucial el nacimiento de Cristo que marca un nuevo comienzo. ¿Se acuerda cuando Israel salió de Egipto, que Dios le dijo al pueblo de Israel, a partir de ahora comienza a correr un nuevo tiempo para ustedes? A partir de ahora, a partir de la Pascua que iban a celebrar. Y la llegada de Cristo marca el inicio de un nuevo periodo, de un nuevo tiempo. O sea, fue crucial ese tiempo. Y cuando Cristo llega a la vida de una persona, es crucial, porque es el comienzo de una nueva vida. De tal manera que el apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas, dice Pablo, son hechas nuevas. Entonces es crucial el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en la historia de la humanidad. El Evangelio de Juan relata el nacimiento de Jesús desde una perspectiva divina. Ya lo vimos el de Mateo. Mateo lo hace desde una perspectiva humana, porque incluso dentro de la cultura de Israel, usted recuerda que dicen el rey de los judíos. El rey de los judíos. Pero en el Evangelio según San Juan, su relato es desde una perspectiva divina. Ahorita vamos a ver por qué. La encarnación significa dos cosas así rapidito. Primero, tomar forma humana. O sea, Dios tomó forma humana. Siendo Dios, se humanó. Se humanó. Y en segundo lugar, hermanos, el Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre
para mostrar al mundo quién es Dios. Ahora, si vamos a avanzar, vamos al primer punto que tenemos esta mañana, la palabra eterna. Ese es el primer punto, la palabra eterna. Vayan a su Biblia y también tengan su expositor, si usted tiene su expositor a la mano, por favor, y vamos a leer el primer versículo y el segundo de este capítulo 1 de Juan, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aún las personas, hermano, que no creen en la Biblia o que la Biblia es la palabra de Dios, admiten que un hombre llamado Jesús nació, hermanos, en el primer siglo. O sea, hoy, aunque muchos no creen en Dios, hoy muchos están preparándose para celebrar, ¿qué cosa? La Navidad, el nacimiento de Jesús. Aunque lo hacen de una manera fuera del contexto, porque quienes celebran sin tener la experiencia de Cristo en sus vidas, o están más enfocados en una cena, más enfocados en un regalo, en una celebración, pero no están contemplando a quien realmente estamos recordando el nacimiento de nuestro Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces vamos a ver en primer lugar, hermanos, en el principio Jesús ya existía. Él no existió cuando vino a nacer de la Virgen María. No, Él ya existía. Y de hecho hay revelaciones contundentes en la Escritura desde el Antiguo Testamento. Ya hay revelación. Ya había manifestaciones de alguna manera, hermanos, de la persona de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerda ya cuando Abraham le dio los diezmos a quién? A Melquisedec, que era una figura ¿de quién? Del Mesías prometido. Era una figura del Mesías prometido. Entonces dice, el versículo que leímos precisamente enfatiza eso. Y es interesante este evangelio de Juan, porque el evangelio de Juan, hermanos, si usted lo compara con el libro de Génesis, Génesis marca el comienzo de toda la creación. ¿Estamos de acuerdo? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Verdad? Y ahí viene, bueno, parte o es muy parecida la expresión que se usa en Génesis con las expresiones que encontramos en el libro de Juan. Lo que está diciendo es que Cristo vino a establecer un nuevo comienzo, ya no una luz física, como más adelante lo vamos a ver, porque dice la Escritura que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en la tierra. ¿Qué más? ¿Qué más? Las visibles e invisibles. Dice, sean dominios, sean ¿qué? Tronos, potestades, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido creado fue hecho. Entonces, lo que nos está diciendo la Escritura es que Dios vino a crear, aunque Dios creó todo, aunque Jesús tuvo parte muy importante en la creación de todo lo que usted y yo vemos, Jesucristo vino a establecer una nueva creación. ¿Cuál nueva creación? La creación de la oportunidad de que el hombre pudiera experimentar una nueva vida en Cristo. Él es la luz, que más adelante lo vamos a ver. Él es la vida. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, pero la vida regresó. Por eso el que acepta a Cristo, ahora dice la Escritura, que el que tiene a Cristo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene a Cristo, no tiene la vida. Entonces, ahí podemos darnos cuenta de lo crucial que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La existencia de Jesús, dijimos, no empieza con su nacimiento. Él era, todavía es y eternamente
será. Entonces el Evangelio de Juan, hermano, este Evangelio se le llama el Evangelio de la fe. Su propósito era corregir creencias erróneas del primer siglo sobre quién era Jesús y por qué vino. Usted y yo entenderemos que para el pueblo de Israel o para el pueblo judío era muy difícil hacer esa transición de la ley a la gracia. Difícil. Y había muchos errores que se estaban ventilando, y lo que hace el Espíritu Santo con Juan es inspirarlo y comienza a darle cierta revelación a Juan para que Juan comience a resolver ese conflicto que había. Entonces había errores que se estaban cometiendo, y en esa época era la negación, y esto era muy grave, porque estaban negando que Jesús siempre ha sido, y que siempre ha sido Dios. Ese era uno de los errores más graves. Es decir, no creían que Jesús fuera Dios. Y Dios o el Espíritu Santo usa a Juan para sacar del error y decirles: no, Jesucristo no existió cuando nació. Jesucristo ya existía. Por eso dice el versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. ¿Estamos, hermano? Exacto. Ahora, ¿qué dice Isaías 55? ¿Qué dice Isaías? Me parece que es 55. Vamos a ver si no. Isaías 55. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿Qué dice? ¿Otra vez? 11. Y dice el versículo 11: así será mi palabra. ¿Qué está diciendo mi palabra? ¿Y qué dice Isaías? ¿Qué dice Juan, capítulo 1? Habla del verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Perdón? Es una palabra. El verbo es palabra. ¿Estamos de acuerdo? Juan dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Sin embargo, lo que yo quiero unir es esta expresión de la palabra y el verbo. La palabra y el verbo. Isaías dice: así será mi palabra. Es el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero, y será prosperada en todo para que le envíe. Ahora, Jesucristo es la palabra encarnada. Escuche, hermanos. Jesucristo es la palabra encarnada que fue enviada a la tierra. Y Dios dice: será prosperada. ¿Qué palabra? La palabra encarnada. O sea, usted y yo tenemos la palabra escrita, que es esta, y tenemos la palabra encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo. Y no está volviendo vacía, porque el hecho de que usted tenga a Cristo en su corazón significa que esa palabra produjo fruto para la gloria de nuestro Dios. Ahora, sí, lo que dice el hermano es cierto. El verbo es una acción, ¿verdad? Así lo vemos como una acción, el verbo. Y de hecho lo vemos en el principio, en Génesis, que la acción, cuando Dios enviaba su palabra, ¿qué pasaba? Había una acción de por medio, y Dios comenzó a crear
todo lo que hoy existe. Bueno, vamos. Estaba con el Padre en la creación, vino a la tierra a redimir a la humanidad y seguirá estando al fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, vamos a Apocalipsis 22, 12, 13 y 16. Por favor, vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 22. ¿Lo tienen ya? Mira, Apocalipsis 12 dice así. 22, 12 dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y dice el versículo 13: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y qué dice el versículo 16? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Solamente para enfatizar que Jesús siempre ha existido, según el versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero miren lo que dice: el principio dice, y el fin, el primero y el último. O sea, Jesús no tiene principio ni tiene fin. Entonces Jesucristo, su existencia no la marca, no lo marcó el nacimiento, no lo marcó su encarnación. Jesucristo ya existía desde antes. No tenemos fecha, pero ya, ¿verdad? Ya existía. Es importante entonces entender la encarnación. Él vino a tomar forma humana, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. No había un ser humano que reuniera los requisitos que Dios exigía o que la justicia de Dios exigía para pagar por el pecado. ¿Cuál era el requisito que Dios exigía para pagar por el pecado? ¿Exigía qué cosa? Sí, pero para pagar, ¿qué exigía? Ok, la muerte. Derramamiento de sangre está bien, pero tenía que ser santo, puro. Acuérdense que cuando tomaban un corderito de la manada para usarlo para la expiación, tenía que ser un cordero sin defecto alguno. Nada, tenía que ser perfecto. Y honestamente Dios no encontró ningún ser humano que reuniera las exigencias divinas para cubrir o perdonar el pecado. No encontró a nadie. Sonó una voz en el cielo que dijo: heme aquí. Y esa voz fue la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que en él cree. No, en él cree. Es correcto, hermano. Muy bien, vamos ahora a versículo 3 al 5. Dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire qué revelación tan maravillosa encontramos, hermano. Acuérdense que Juan está sacando del error la idea de que Dios no es la idea de que Jesús no es Dios. De hecho, hay quienes creen que Jesús es ¿qué?
¿Qué dicen los testigos acerca de Jesús? Un Dios. Fue un Dios, dicen. Dicen que fue un Dios. Sí. Hay muchos dioses. Pero los testigos de Jehová no creen que que Jesús es Dios. No creen en la Trinidad. Pero ellos entonces, y ese es uno de los errores de los que Juan está tratando. Está tratando de resolver un problema. Está tratando de solucionar una crisis que hay porque no creen que Jesús sea Dios. Y ahora lo que está diciendo aquí es poderoso, porque está diciendo Juan, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Usa dos cosas como algo poderoso. Lo que hizo y lo que no hizo. O sea que no hay lugar para dudar de que Jesús no sea Dios. Porque aparte dice, no solo dice que lo hizo, sino aparte dice que todas las cosas en Él, puesto que en otro pasaje habla de que todas las cosas en Él subsisten. Y luego el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿Se acuerda cómo se llamaba el árbol que estaba de los que, cuando Jesús sacó al huerto, del huerto ¿cómo se llamaba el árbol de que el Señor tenía miedo que comieran de ese árbol? El árbol de la vida. O sea, ahora con el problema del pecado y comer del árbol de la vida, y entonces el Señor los sacó del huerto del Edén, los expulsó del huerto del Edén por su desobediencia. Pero allí en el huerto estaba el árbol ¿de qué? Estaban dos árboles importantes, el del bien y del mal, de la ciencia, de la sabiduría, pero estaba también el de la vida. Entonces, ya no tuvieron acceso por varias razones, ya no tuvieron acceso, pero ahora a través de Cristo, por eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque el pecado es todo lo contrario a la luz. El pecado produce tinieblas. ¿Por qué cree que Adán tuvo miedo? Pero el miedo es sinónimo también de cuando alguien tiene miedo, generalmente se agudiza en la noche, ¿o no es cierto? En la oscuridad. Sí, las tinieblas. Y entonces, pero dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. ¿Y qué dice de la luz? Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, el Espíritu Santo, hermanos, también se menciona específicamente en Génesis 1:2, y el Espíritu Santo se movía, dice, sobre la faz de las aguas antes de que comenzara la creación. El único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han existido y siempre existirán. Jesús es Dios. Él es el eterno y el medio por el cual todo fue creado. La frase en el principio es crucial. Jesús no solo estaba allí en el principio con Dios, sino que en Él estaba la vida. Alguien que pueda leer 1 Corintios 8:6, por favor. Mira, de la van con está la hermana Imelda, 1 Corintios 8:6, la van con está el hermano Roberto, Colosenses 1:16, la van con está el hermano Julio, Hebreos 1:3, y la banca donde está el hermano Rolando, Apocalipsis 3:14. Vamos con la primera cita, 1 Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. ¿Lo tienen? Mire lo que está diciendo ahí entonces.
Sí entendimos lo que dice, ¿verdad? O sea, solo hay un Dios y Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ahora vamos a Colosenses capítulo 1 versículo 16. ¿Alguien que lo tenga ya a la mano? Ahí está. Sí, siga. Mire, ¿hay dudas ahí? ¿Quedan dudas? Hay una contundente aclaración aquí a través de la palabra del Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y enfatiza, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Y luego sigue diciendo, visibles, o sea, las que ves y las que no ves. Y luego sigue diciendo, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y dice, y para Él. O sea, cuando dice para Él, ¿qué entiende usted cuando dice y para Él? Quiere decir que Él gobierna sobre todo. O sea, que aún el mismo enemigo se sujeta a la orden de Jesús. Aún el mismo enemigo se sujeta a la orden de Jesús. Y usted recordará que le pidió permiso para tocar un hombre que se llamaba Job. ¿Por qué no lo tocó directamente? Tenía que pedir permiso. Porque Dios no se lo permitió. No tiene la libertad de hacer lo que quiera. ¿Usted cree que el diablo tiene la libertad de hacer lo que quiera? No. El diablo no puede hacer lo que quiera. Y aquí hay una lección para nosotros. Porque el diablo va a hacer hasta donde usted y yo le permitamos en Cristo. Si estamos en Cristo, si estamos en Cristo, usted y yo tenemos poder y autoridad para limitarle su acción en contra de nosotros. O sea, no está su poder por encima de Cristo. Cristo es quien gobierna. Y por eso es que vemos que a lo largo de la historia, en el proyecto de redención, el diablo, aunque quiso de mil maneras frustrar el proyecto de redención de Dios trazado para la humanidad, hermano, nunca pudo frustrar el plan de redención. ¿Por qué? Porque por encima de las acciones demoníacas, satánicas, por encima de todo ello, el que gobierna es Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, el diablo, usted y yo, ningún ser humano fue creado para la condenación eterna. Fuimos creados para tener relación con Dios y comunión con Dios. Y Él nos ha dado una llave para escapar del gobierno de Satanás. ¿Cuál es esa llave? Entregarle nuestra vida a Jesucristo. Entregarle todo lo que somos a Cristo, para que el diablo no tenga la facultad o el derecho, no tenga poder sobre nosotros. Rapidito, Jesús no es parte de la creación de Dios. Él es plenamente Dios, sin principio ni fin. El único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre han existido y siempre van a existir. Jesús es el creador, no un ser creado. Perdóneme, ahí me equivoqué. Sí, es correcto. Jesús no solo es fuente de vida biológica, sino también de vida espiritual. Y esto fue lo que Él vino a iniciar. Esto es lo que Él vino a iniciar. No solo es el creador de vida biológica, sino vino a crear vida espiritual. Vida espiritual fue lo que Él vino a crear, y por supuesto, vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, dijimos hace un rato, tiene vida eterna. Avanzamos al segundo punto. El segundo punto es la luz verdadera. Vamos por favor a su Biblia.
Juan 1, 6 al 8. Juan 1, 6 al 8 dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de quién. ¿Quién era la luz? Jesús, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Por ejemplo, una bombilla o un foco, ¿es la luz? No. ¿Qué hace el foco? ¿Pero qué hace el foco? ¿Perdón? Es el instrumento. O sea que el foco da testimonio de que hay. Y me aventé como 15 vueltas. Y ahí voy. Dije, no, pues bajando este apagador, pues ya no hay corriente. Y resulta que se me ocurrió agarrarle y me dio un toquezón. Y entonces dije, pero ¿por qué si está pegado al cable? No, ya está. ¿Cuántas horas me di cuenta que lo había instalado mal? ¿Verdad? No estaban conectados correctamente. Y bueno, me eché vueltas y como 15 vueltas. Dije, no, pues esta apenas es Esaú. Y yo ya al final tuve que desconectarlo, pero como me daba cuenta que estaba funcionando, cuando prendió aquello me alegré bastante. Dije, sí lo conecté bien, pero ya cuando quise apagarlo no se apagó. O sea, estaba prendido permanentemente. Entonces un foco da testimonio de que hay corriente, de que hay luz, o de que no hay luz, no hay corriente. Y Juan fue el instrumento para dar testimonio. ¿De quién? De la luz. Y usted y yo ahora somos llamados testimonio. Acuérdese que Juan fue el precursor, fue el que vino a preparar el terreno, fue el que vino allanando el terreno, hermano, los corazones, para que pudieran entender que venía alguien más poderoso que Juan, que venía a salvar, que venía a transformar, que venía predicando el reino de los cielos. Bendito Señor. Ese era Juan. Ahora, aquí hay algo que a mí me llamó grandemente la atención, porque dice que fue enviado. Dice el versículo 6, fue enviado ¿por quién? Otra vez, fue enviado ¿por quién? Por Dios. O sea, no era una idea de Juan. No era una cuestión de decisión personal solamente. Era que Dios lo había elegido. Ahora, ¿cuándo lo eligió Dios a Juan? ¿Cuándo? Desde antes que naciera. Su mamá era estéril. Siempre habían pedido un hijo, pero no había llegado el hijo. Pero lo que quiero oír es que Dios preparó el instrumento desde antes de nacer, hermano, y Dios tenía planeado que ese hombre se iba a llamar Juan. Y dice, no era él la luz. Él solo iba a dar testimonio de la luz. Y lo dijimos la semana pasada, Juan el Bautista se ganó el respeto y fue un hombre de renombre. Porque era un hombre, hermanos, que era un hombre que imprimía respeto, se imponía. Tremendo ministerio, poderoso ministerio el de Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, él siempre, todo lo que hacía, lo utilizaba para dirigir la atención. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia Jesús. No era yo, no, era Jesús. Todo lo que hacía, nosotros somos.
hasta en todo lo que hacemos hacia Él. De hecho, hermanos, hasta las cosas más insignificantes, hasta lo más insignificante, cuando le digan qué bien lo hace, usted diga gracias. ¿A quién? A Dios. ¿Sabe a quién se lo debo esto que sé hacer? A Dios. Eso es hermoso porque usted está diciendo, no se trata de mí, se trata de quién. Ahora, no está echando mentiras, porque en realidad todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, dones, talentos y qué más le podemos agregar, todo lo recibimos de quién. Y todo lo que tenemos, y dice la palabra del Señor, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo como para el Señor y no para los hombres. Y lo que Juan hacía, hermano, era direccionar toda palabra que él, todo halago que él pudiera recibir, todo reconocimiento que pudiera escuchar entre la, lo que Juan hacía era canalizarlo inmediatamente. Todo. De tal manera que él dijo, yo no soy digno. O sea, entiendan, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Ni siquiera de eso soy digno. Yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Qué poderoso, ¿verdad? Qué poderoso. Entonces, vamos a ver aquí, hermanos, cuando Juan vio a Jesús, dio testimonio de la luz. Vayan a Juan 1:29. Alguien que lea Juan 1:29. Es un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido. De ganar. A ver, enfatíceme esa última frase, hermana Sonia. La última frase. A ver, alguien que lo enfatice fuerte. No. Entonces, lo que está diciendo aquí, cuando Juan vio a Jesús, fíjese, lo primero es que todas las conversaciones de Juan estaban direccionadas ¿hacia quién? Hacia Jesús. Pero llegó el momento que Juan, la mirada de Juan, ve a Jesús. ¿Y qué dice Juan el Bautista? Él es. He aquí el Cordero de Dios. Aquello debió de ser algo muy fuerte para Juan el Bautista. Aquello debió de haber sido un impacto poderoso para Juan, tener frente al Mesías, aquel que él decía, no soy digno ni desatar tan siquiera la correa de su calzado. Y Juan, yo creo que irrumpió su plática, su mensaje o lo que él estaba compartiendo en ese momento, que lo interrumpe diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era el Cordero del hombre, este era el Cordero de Dios. Qué precioso, hermano. Es lo que encontramos, es lo que Juan está tratando de erradicar, un error doctrinal. Está tratando de sacar del error y decir, Dios, Jesucristo siempre ha existido y Él es la razón de este nuevo estilo de vida. Y Él es la razón y el motivo de que hayamos sido reconciliados con Dios. Avanzamos. Juan, después de establecer la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, profundizó que vino a este mundo como la luz. ¿Qué pasa cuando llega la luz? Todo funciona, ¿verdad? Cuando llega la luz, mire, se va la luz y se va hasta el agua. No, ese no. Es como el pecado ese, como quiera llega, hay que pagar, ¿verdad? Pero cuando se va la luz aquí, se va hasta el agua. Se queda uno enjabonado a medio, ¿verdad? Se fue. Todo no se puede hacer ni de comer, porque sobre todo si no hay agua,
damos agua con tiempo. Entonces, cuando no hay luz, hay un problema serio. Pero cuando llega la luz, cuando llega la luz, se van las tinieblas. Cuando llega la luz, es lo que pasa con Jesús. Cuando Él llega, todo cambia. Cuando Él llega, comienza a haber productividad. Cuando Él llega, comienza a haber actividad. Cuando Él llega, hermano, todo se aclara. Se va el hambre, porque ahora sí que hay que cocinar, ahora esto y aquello, ¿verdad? Cuando llega Jesús, llega toda la bendición. Ahora, dio testimonio de Jesús como el Mesías, la luz que revelaría la naturaleza de Dios al mundo. Es decir, nadie conocía a Dios, nadie. No había ningún ser humano que pudiera expresar algo de Dios. Pero vino la luz. ¿Y qué hizo? No alusó para allá, se alusó a Él mismo. Yo soy la luz, dijo Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me sigue, no andará en tinieblas. Yo soy la luz. Es lo que Juan vino a testificar. Ya teológicamente comienza a profundizar más Juan sobre la luz, el aspecto de la luz. Ahora, ¿quién estaba familiarizado con la luz? Todos. ¿Qué fue lo primero que se creó en el inicio de Génesis? La luz. Porque sin luz no pudiera haber funcionado todo lo demás. Es una enseñanza. Dios sí lo pudiera haber hecho, para nosotros es una enseñanza. Sin luz no podemos avanzar. Cuando descuidamos nuestra relación con Jesús, nos estancamos, nos paralizamos y no podemos seguir adelante en el plan que Dios tiene trazado para nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando va María con Elizabeth. Sí. Que Juan estaba en el vientre y también Jesús estaba en el vientre, ¿verdad? Se estremeció, así es. Vamos a la luz, sí. Exactamente, y Jesús es la luz, ¿verdad? Entonces Juan declaró que Jesús es el Cordero de Dios y que es el Mesías prometido. Es el Cordero de Dios y el Mesías. Entonces yo vuelvo a remarcar, lo que Juan está tratando es de corregir un error doctrinal. Muchos no creían que Jesús fuera Dios. Ellos creían que la existencia de Jesús comenzó cuando nació de la Virgen María. Y Juan está tratando de decirles, no, Él es desde el principio. Por Él fueron creadas todas las cosas. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Y luego sigue diciendo, hermanos, déjeme le comparto algo. El evangelio de Juan destaca claramente que el ministerio de Juan el Bautista era dirigir la atención, como ya lo dijimos, hacia la fe en Jesús. Él negó ser el Mesías, se describe como una voz en el desierto, preparando el camino para la venida del Señor. Y Juan explica que él era muy inferior, aunque ya lo mencionamos esto. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Mesías prometido. Vamos al segundo punto, por favor, al segundo inciso, perdón, de este segundo punto. Versículo 9 al versículo 13, por favor, dice así la palabra de Dios. Aquella luz verdadera que alumbra, ¿a quién? ¿Hay alguien que esté fuera de esta capacidad de ser alumbrado? No, dice, aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Esto es algo que uno como ser humano no le cabe a uno en la cabeza decir,
cómo Dios hizo todas las cosas. Mire, primero, Dios lo creó todo. ¿Pero dónde nació? Un pesebre. Ok. Dios lo creó todo, pero el mundo no. O sea, Dios creó el mundo. Por él fue hecho y el mundo no le conoció. O sea, Dios lo creó todo, pero nació de una manera de lo más humilde. Dios creó el mundo, pero el mundo no le conoció. Y no hay peor tragedia. No hay peor tragedia que no conocer a Jesús. Es la tragedia más grande de la humanidad o del ser humano. Tragedia más grande. La tragedia más grande no es la guerra en los países en el Medio Oriente. La tragedia más grande es no conocer a Jesús. El que lo hizo todo. Es más, ¿por quién es que usted y yo vivimos? La tragedia más grande es que viviendo por Él, no lo conozcamos a Él. Esa es la tragedia más grande. ¿Por qué usted respira ahora? ¿Por qué late su corazón en este momento? Por Él. Y lo más triste es que latiendo mi corazón, bombeando mi sangre para que mi cuerpo esté con vida, no tenga yo al Creador. Que yo no tenga relación con el Creador, con el que me dio esa vida. Eso es trágico, hermano. Escúcheme. Y no es suficiente con venir a una iglesia. Se trata de una relación con Él. Se trata de un encuentro personal con Él. Se trata de vivir con Él. De vivir con Él. Porque dice la Escritura, en la oración que hace Jesús en el libro, en el Evangelio según San Juan, es el capítulo 17 me parece, cuando dice como tú y yo somos uno. Como tú y yo somos uno. Dios desea que nosotros también seamos uno en Él. Escuche, en Él. ¿Estamos, hermanos? Pues no se trata de conocerlo teóricamente. Se trata de conocerlo. ¿Cómo? Se trata de conocerlo en esa vivencia, en un estilo de vida que refleje luz, que refleje luz, que refleje a Cristo, ese estilo de vida. Así es. De hecho, dice Mateo capítulo, me parece que es capítulo 7, cuando dice todo, bueno, me gusta más como lo dice Lucas, porque Lucas dice, hablando de los dos constructores, el sabio y el insensato, dice, todo aquel que viene a mí y me oye y hace, le compararé a un hombre prudente que al edificar su casa, dice, cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Entonces, qué importante es venir a Jesús, escuchar de Jesús y aplicar la enseñanza de Jesús a nuestra vida. Porque no es solo ir a Jesús, claro, siempre. No es solo ir a Jesús, no es simplemente escuchar de Jesús, sino es practicar, vivir como nos enseña Jesús. Amén. Genuino. Amén. Mira, vamos al versículo 11. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Esto se les enseñó mucho, se nos enfatizó mucho en la semana de la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando el pecado entró en el mundo por la desobediencia de Adán y Eva, la relación entre las personas y su creador se rompió, se fracturó. La relación solo podría venir a través de una persona. Esa comunión, esa relación fracturada, solo había alguien que la podía restaurar. Y ese alguien era nuestro Señor Jesucristo, que tendió la escalera desde el cielo hasta la tierra, como en la visión que tuvo. No, Jacob. La visión que tuvo Jacob. Jesús fue la escalera que venía desde el cielo hasta la tierra. Es el puente trazado desde el cielo hasta la tierra, para que el ser humano solo a través de Cristo pueda encontrar comunión con Dios. Por eso dice la Biblia: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí, dice Jesucristo. Porque Él es. Y luego sigue diciendo. Ahora la reconciliación con Jesús. El sacrificio perfecto, que fue el que hizo por nosotros sin pecado, por los pecados. Solo Él es la luz que puede sacarnos de la oscuridad y restaurar nuestra relación con el Padre. Qué tremendo. Por increíble que esto parezca, y esta es una de las tragedias que yo le mencioné ahorita más tremendas, es que a pesar de que todo, sabemos Dios lo hizo todo, Dios nos da la vida, pero lo más terrible es no tener una relación con Él. Eso es lo más trágico. La reconciliación del hombre con Dios solo podría venir a través de Jesús. Jesús vino al mundo que Él creó para revelar al Padre a la gente. El contraste entre el rechazo o recibir a Jesús es dramático. Es dramático porque negar a Jesús conduce ¿a dónde? A la condenación eterna. Mientras que poner la fe en Jesús conduce a un nuevo nacimiento y a la vida eterna. O sea, sin Jesús no hay vida eterna. Sin Jesús no hay vida eterna. Alguien dijo: solo hay dos pecados que Dios no perdona: blasfemar contra el Espíritu Santo, ¿y qué es la otra? Y rechazar a Jesús. Que rechaza a Jesús, no hay vida eterna. Por eso dice: el que cree, tiene, y el que no cree, no tiene. O sea, no hay forma. No hay forma de entrar al cielo por un atajo que podamos conocer. No hay forma de hacer nuestro propio camino para llegar al cielo. No hay forma de hacer nuestra propia justicia para llegar al cielo. El único justo que marcó el camino se llama Jesucristo. Le falta todo. Todo le falta. No tiene nada. No tiene nada. Y es cierto, porque a veces nos vamos con esa idea. A este hombre, a esta mujer, solo le falta esto. Aleluya. Sí. Vivir en la luz. Vamos. No. Fruto. No, pues ustedes me pueden decir que el mezquite de allá da manzanas, o que da mandarinas, o que da naranjas. Pero nunca me va a dar mandarinas, y nunca me va a dar manzanas, y nunca me va a dar naranja. Porque su naturaleza es mezquite. ¿Estamos de acuerdo? Yo no puedo esperar naranjas, manzanas o peras de un mezquite. Nosotros sin Cristo funciona nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es pecaminosa. Pero si Cristo gobierna mi vida, ya no es mi naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? El fruto del Espíritu Santo, que son, y ya pudiéramos ver. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo avanzado. Jesús
habitó entre nosotros. Y me voy a ir un poquito rápido. Juan 1:14. Vamos ahí a la Biblia. 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y dice: y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es difícil imaginar por qué voluntariamente Jesús renunciara a la gloria del cielo para venir entre nosotros. Es algo que no podemos nosotros imaginar. Pero Pablo destaca la actitud de Cristo, la actitud humilde de Jesús en Filipenses capítulo 2, como ya lo mencionamos hace un rato. ¿Qué fue lo que hizo renunciar a Cristo? Su humildad. ¿Qué lo hizo renunciar? Su amor, su misericordia. Eso lo hizo renunciar a toda su gloria. Honestamente, usted y yo no hemos conocido, al menos yo no he conocido un rico que se haya negado, se haya rechazado toda su riqueza para que los más pobres sean beneficiados. Yo no he escuchado de un rico así. Ni de un... No he escuchado. Sí. Pero dice la Biblia, yo siendo... Ahora, este tipo de rico no es el tipo de rico que podamos comparar con Carlos Slim o con el rico más poderoso de todo el planeta Tierra. No hay comparación, porque este rico es el dueño de todo el oro, de toda la plata y de todo lo que pueda haber, de todo lo que en todo el universo. Pero dice, siendo rico, es más, allá él no lo servía, no lo servían seres humanos, lo servían ángeles, hermano. Pero él renunció a esa gloria. Fíjese, renunció a esa gloria para venir y habitar entre nosotros. O sea, ¿qué comparación tiene lo terrenal con lo divino? ¿Qué comparación hay lo divino con lo terrenal? Pues él dejó el canto de los ángeles. No. O sea, imagínese, siendo el dueño de todo. Pero dice la palabra, dice, se despojó. O sea, fue voluntario. Fue voluntario. Por eso dice, por amor de nosotros, dice. Por amor de nosotros se hizo pobre. Fue voluntario. Por eso dice de tal manera. Porque es algo que no podemos nosotros explicarlo. Simplemente nos dice de tal manera. Amó Dios al mundo, que vino a habitar entre nosotros siendo Dios. Y Juan dice, vimos su gloria, dice Juan. Imagínese ver los milagros, las manifestaciones portentosas de Cristo, hermano, dándole la vista a un ciego de nacimiento, levantando un paralítico, hermano, que no tenía capacidad, que nació así por cuestiones de nacimiento, así vino, pero Dios cambió. Cristo cambió la historia. Y dice Juan, vimos su gloria. No necesitaba ni orar, hermanos. Mire, y hubo quienes ni siquiera los tocaba. Hubo una mujer que dijo, si lo toco, yo soy salva. ¿Y qué hizo? Tocó el borde de su manto y quedó sana. Pero, siendo rico, se atrevió a venir a habitar entre nosotros, hermano. Y todavía llegó acá y lo despreciamos, como dice Isaías. ¿Qué dice Isaías? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos.
Pero dice, pero ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Avanzamos porque el tiempo ya me ganó a mí. Jesús reveló el corazón de Dios. Jesús reveló el corazón de Dios. Vamos a la palabra del Señor. Versículo 15 al 18. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y mire lo que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que gracias a Jesús podemos tener paz con Dios. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por algún justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De su plenitud, hermanos, en Juan versículo 16, es una referencia al versículo 14, donde se describe Jesús como lleno de gracia y de verdad. Esto significa que recibimos gracia sobre gracia de parte del Señor. No gracia solamente, gracia sobre gracia recibimos del Señor, hermano. Y por eso es que en Él podemos tener la ayuda para poder enfrentar los momentos de debilidad, los momentos donde flaqueamos. Podemos hallar gracia en el Señor para poder incorporarnos y seguir adelante con nuestro caminar con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. En Él hemos encontrado gracia sobre gracia. Y quiero avanzar, hermanos, para concluir nuestra clase. Es a través de Jesús que el favor y el conocimiento de Dios encuentran su máxima expresión. Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, la imagen misma de su sustancia. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras que Moisés reveló lo que le fue mostrado, Jesús reveló lo que conocía y lo que era. Eso hizo Jesús. Él reveló lo que era. Mire, gracias a Jesús entonces enfrentó tentación, el rechazo y la muerte, siendo el dueño de todo. Ustedes lo rechazan y a mí me rechazan. ¿Se imagina? Pero a veces le damos tanto. No, hermanos. En lugar de acostarlo en un palacio, lo acostaron como a mí una ocasión que me acostaron en unas varitas de una cama, siendo evangelista, y casi me puse a llorar. Dijo mi esposa: ¿y cómo sabes si Dios te está probando? Porque te van a acostar en unas tablitas. Pues sí, y entendí, dije, tienes toda la razón. Así es que aunque no voy a dormir esta noche, me voy a alegrar. Cristo lo rechazaron, enfrentó tentación, enfrentó la muerte. ¿Y sabe para qué? Para librarnos a nosotros del pecado. O sea, todo lo que sufrió fue por usted y por mí. Todo lo que padeció fue por amor a nosotros. Simplemente por eso. Cristo es la imagen del Dios invisible, de su misma sustancia, como ya lo mencionamos. Moisés reveló lo que le fue mostrado, Jesús reveló lo que conocía y lo que Él era. Lo que Él era. Él no anduvo, hermanos, no desarrolló una vida fingida. Era auténtico nuestro Señor Jesucristo. Igual atendía al de la alta sociedad como atendía al más humilde de los hombres de la tierra. Sí. Él no hablaba de dar, Él daba. Él no hablaba de hacer, Él hacía. Y Cristo quiere que usted y yo dejemos de hablar más, dejemos de hablar menos, perdón, y actuemos más para mostrar al mundo la luz
y la vida de Jesús. Que Dios les bendiga. Dejo este lugar para que continuemos con nuestro